Las puertas de cristal de Soluciones Avanzadas García brillaban bajo el sol de la mañana mientras yo las atravesaba con paso firme, con la mente ya acelerada repasando la agenda del día. Informes trimestrales pendientes. 3 reuniones ejecutivas. Una videoconferencia con nuestros socios de Madrid. Un martes cualquiera en la vida de Rodrigo García, director general. Buenos días, Sr. García, exclamó mi asistente, Sofía, intentando igualar mi ritmo mientras me dirigía hacia el ascensor. Su cita de las 9 se ha pospuesto para las 10, pero los miembros de la Junta ya se están reuniendo en la sala de conferencias para la revisión preliminar del presupuesto. Asentí sin detener la marcha. Café solo, con 2 sobres de azúcar, ya está en su mesa, señor. Y la propuesta de los viñedos revisada y reimpresa. En la carpeta roja. Perfecto. El día estaba encajando como piezas de dominó. Preciso, predecible, controlado, justo como a mí me gustaba. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave pitido y entré, ajustándome la corbata frente a la pared de espejos. A los 35 años, había convertido Soluciones Avanzadas en una empresa puntera partiendo de un garaje. Mi reflejo mostraba a un hombre que lo tenía todo bajo control. O eso creía. Sujete el ascensor, por favor. Gritó una voz. Instintivamente, pulsé el botón de apertura esperando ver a alguno de mis empleados corriendo para alcanzar el elevador. En su lugar, me encontré mirando hacia abajo, hacia una niña pequeña. No tendría más de 7 u 8 años. Estaba allí, con un vestido violeta y el cabello rubio recogido en una coleta ligeramente despeinada. Lo que me pilló desprevenido no fueron sus penetrantes ojos azules, aunque eran notables, sino la determinación en su pequeña mandíbula. ¿Es usted el señor García?, preguntó, con una voz sorprendentemente firme para alguien tan pequeño que se enfrentaba a alguien tan alto. El fallo de seguridad por sí solo debería haberme alarmado. ¿Cómo se había colado una niña en la sede corporativa más segura del centro de Buenos Aires sin que nadie la detuviera? Pero algo en su expresión, una mezcla de esperanza y resolución, hizo que suavizara mi habitual tono brusco. Sí, lo soy. ¿Y tú quién eres? Lucía Castro, dijo ella, extendiendo una mano pequeña que sostenía un sobre arrugado. ¿Puede leer esta carta? Es muy importante. Vacilé. La Junta me esperaba. El tiempo era dinero. Millones en juego solo en la próxima hora. Pero algo en aquella niña extrañamente solemne me hizo estirar la mano y tomar el sobre. Es de mi mamá, añadió, como si eso lo explicara todo. Dijo que solo era para sus ojos. Antes de que pudiera responder, un guardia de seguridad apareció detrás de ella, algo agitado. Lo siento mucho, señor García. Se nos escabulló por el mostrador principal mientras atendíamos un problema con una entrega. Me la llevo ahora mismo. No será necesario, José, me sorprendí a mí mismo con aquellas palabras. Ha venido a verme a mí. Subirá a mi despacho. Miré a Lucía. Está bien, ¿no? Podemos hablar en mi oficina. Ella asintió y el alivio inundó su rostro. Mientras subíamos en el ascensor hacia el último piso, estudié el sobre que tenía en la mano. Mi nombre estaba escrito con una caligrafía femenina y fluida que activó algo en mi memoria. Un eco lejano que no lograba ubicar. ¿Tu madre te ha enviado aquí sola?, pregunté, dándome cuenta de repente de lo extraño de la situación. No, la señora Martínez, la vecina, me trajo en coche. Está esperando abajo. Mamá no se siente bien hoy. Una sombra cruzó su rostro y, por primera vez, noté las líneas de preocupación alrededor de sus ojos. Demasiado profundas para alguien tan joven. La puerta de mi despacho se cerró tras nosotros con un clic sólido. Le hice un gesto a Lucía para que se sentara en una de las sillas de cuero frente a mi mesa, pero permaneció de pie, observándome con atención, como si esperara que ocurriera algo de vital importancia.
Giré el sobre entre mis manos. No tenía remitente, solo mi nombre. Deslicé el dedo bajo el sello y saqué una única hoja de papel. Al desdoblarla, mi mundo se inclinó sobre su eje. Querido Rodrigo, si estás leyendo esto, significa que Lucía ha encontrado el camino hacia ti, lo cual no me sorprende. Siempre ha sido decidida, igual que su padre. Sé que han pasado 8 años desde la última vez que hablamos y tienes todas las razones del mundo para tirar esta carta. Lo que hice, o lo que crees que hice, dejó heridas que quizá nunca cicatricen. Pero no te escribo para rebuscar en el pasado ni para pedir perdón. Estoy enferma, Rodrigo. Los médicos me han dado meses, no años. He estado librando esta batalla sola. Pero ya no puedo más. No cuando el futuro de Lucía está en juego. Ella no sabe que te escribo. No sabe nada de ti, excepto las historias que le he contado sobre un hombre valiente y brillante que movería montañas por los que ama. Debí decírtelo hace 8 años, pero después de todo lo que pasó, estaba herida, orgullosa y asustada. Lucía es tu hija, Rodrigo. Descubrí que estaba embarazada 2 semanas después de que salieras de mi vida. El ADN confirmará lo que sé en mi corazón, pero una mirada a sus ojos, que son los tuyos, cuenta la historia. No pido nada para mí. Mi tiempo es limitado, pero Lucía merece conocer a su padre. Y sientas lo que sientas por mí, sé qué clase de hombre eres en el fondo. Si no quieres saber nada de esto, lo entenderé. Pero si hay alguna posibilidad de que quieras conocer a tu hija, estamos en la calle Posadas 1542, apartamento 3B. Siempre, Elena. El papel tembló en mis manos mientras una ráfaga de emociones me golpeaba como un impacto físico. Elena. Elena Castro. Un hombre que me había obligado a no pensar durante 8 años. La mujer con la que planeaba casarme antes de descubrir su traición con mi socio. La mujer que me había destrozado el corazón de forma tan completa que me había reconstruido como alguien impenetrable. Y ahora me decía que teníamos una criatura, una hija. Levanté la vista hacia la niña, hacia Lucía, que aguardaba pacientemente ante mí. Sus ojos. Dios, sus ojos, el mismo azul penetrante que me devolvía la mirada desde el espejo cada mañana de mi vida. ¿Cómo no lo había visto al instante? Se me cerró la garganta mientras me obligaba a hablar. ¿Tu mamá te ha dicho quién soy yo? Pregunté, con la voz más ronca de lo que pretendía. Lucía negó con la cabeza. Solo que es usted un hombre muy importante que podría ayudarnos. Mamá ha estado muy enferma. Intenta ocultarlo, pero yo me doy cuenta. Sus manos pequeñas se entrelazaron en un gesto que parecía dolorosamente adulto. A veces la oigo llorar por la noche cuando cree que estoy dormida. Y la semana pasada ni siquiera pudo levantarse de la cama para llevarme al colegio. Su voz flaqueó ligeramente, la primera grieta en su valiente fachada. ¿Va a ayudarnos? La pregunta me golpeó de nuevo. 8 años de amargura y rabia colisionaron con la imagen de esta niña valiente y la mujer que una vez amé enfrentándose a la enfermedad en soledad. Elena, que me había traicionado con Marco Soler, mi socio de entonces. Elena, a quien había pillado en una red de mentiras tan convincente que la borré de mi vida por completo. Elena, que podría estar muriéndose. Elena, que afirmaba que esta niña era mía. Respiré hondo y tomé una decisión que alteraría para siempre el curso de mi existencia. Sofía, llamé, pulsando el intercomunicador, cancela mis reuniones de hoy. Todas. Dile a Victoria que la llamaré más tarde para explicarlo. ¿Todas, señor? ¿Incluso la junta? Todas. La firmeza en mi voz no dejaba lugar a discusiones. Y que traigan mi coche a la puerta. Me giré hacia Lucía, cuya expresión se había iluminado con una esperanza cautelosa. Vamos a hablar con tu madre, ¿te parece? Por primera vez desde que apareció en mi ascensor, Lucía sonrió,
Una sonrisa genuina y desprotegida que transformó su carita seria y atravesó algo profundo en mi interior que creía muerto hacía 8 años. El trayecto hacia la calle Posadas fue silencioso, salvo por las indicaciones ocasionales de Lucía desde el asiento trasero. Había enviado a la señora Martínez a casa asegurándole que yo mismo llevaría a Lucía sana y salva con su madre. Ahora, mientras navegaba por barrios que se volvían progresivamente más humildes, mi mente se aceleraba con dudas. ¿Era esto algún plan elaborado? Elena nunca me había parecido manipuladora, pero la gente cambia en 8 años. Quizá se trataba de dinero. Quizá la niña ni siquiera era suya. Quizá. Mis pensamientos fueron interrumpidos por la voz de Lucía. Mamá era arquitecta, dijo, mirando por la ventana. Diseñaba edificios, unos muy grandes. ¿Tiene fotos? Apreté el volante con más fuerza. Ah, sí. Sí. Pero luego se puso malita y no pudo trabajar más en la empresa grande. Ahora trabaja en casa a veces haciendo planos para gente, pero no mucho desde lo del hospital. Cada revelación casual de aquella niña era como un cuchillo retorciéndose en mis entrañas. Elena había sido brillante, una arquitecta prometedora con una carrera por delante. ¿Qué había pasado para que llegara a ese lugar? Es ese edificio de allí. Lucía señaló un complejo de apartamentos de ladrillo desgastado que parecía haber visto décadas mejores. Estamos en el tercero. Aparqué mi coche de alta gama junto a la acera, atrayendo miradas curiosas de un grupo de adolescentes que holgazaneaban en los escalones del edificio. Al entrar en el vestíbulo descuidado, sentí una punzada de algo inesperado. ¿Realmente Elena había caído tan bajo? ¿O había estado yo tan consumido por mi propio éxito que nunca consideré lo que mi ausencia le había causado? El apartamento 3B estaba al final de un pasillo estrecho con la alfombra gastada. Lucía sacó una llave de su bolsillo y abrió la puerta con la soltura de una niña que llevaba tiempo entrando sola. Mamá, ya volví. Y lo traje conmigo. Encontré al señor García. El apartamento era pequeño pero estaba impecablemente cuidado. Los muebles viejos habían sido dispuestos para que el espacio pareciera más amplio de lo que era. Las paredes mostraban dibujos enmarcados, claramente obra de Lucía, junto a unas pocas fotografías profesionales de madre e hija. No había rastro de presencia masculina, noté. ¿Había estado Elena completamente sola todos estos años? Aquí dentro, llamó una voz desde lo que supuse era el dormitorio. Una voz que habría reconocido en cualquier parte, a pesar de los años y del evidente cansancio en ella. Dudé en el umbral, repentinamente inseguro. ¿Qué le diría? ¿Qué podría cerrar el abismo de 8 años y tanto dolor? Lucía me tiró de la mano. Venga. Mamá tiene un buen día hoy, pero se cansa rápido. Elena estaba sentada en la cama, con un libro abierto sobre el regazo cuando entré en la habitación. Su antes vibrante cabello cobrizo estaba opaco y ralo. Su rostro, demacrado de una forma que hablaba de algo más que el paso del tiempo. Pero sus ojos, esos cálidos ojos marrones que una vez me miraron con tanto amor, eran los mismos. Rodrigo, dijo en voz baja, viniste. La visión de ella, tan cambiada pero tan dolorosamente familiar, me quitó el aliento. Esta era Elena. Mi Elena, la mujer que una vez me conoció mejor de lo que yo me conocía a mí mismo, la mujer con la que planeé construir una vida. Ahora estaba ante mí, claramente devastada por la enfermedad, una sombra de su antiguo ser. Mamá, lo encontré justo como dijiste. Era súper alto y tenía una oficina en el piso de arriba del todo con vistas a toda la ciudad. El entusiasmo de Lucía desbordaba mientras se subía a la cama junto a su madre. Elena acarició el cabello de su hija con mano temblorosa. Lo hiciste de maravilla, cariño. ¿Podrías hacerme otro favor? En la cocina hay una hornada de esas magdalenas que tanto te gustan. ¿Por qué no te tomas una mientras el señor García y yo hablamos un rato? Lucía nos miró a ambos,
claramente reacia a perderse lo que venía, pero asintió. Vale, pero no tardéis mucho y no te canses. Esta última parte fue dirigida a Elena con una preocupación tan adulta que me oprimió el pecho. Cuando nos quedamos solos, el silencio se extendió entre nosotros como una frontera infranqueable. Me mantuve de pie, de brazos cruzados, negándome a sentarme, como si la distancia física pudiera protegerme de las emociones que amenazaban con romper mis muros cuidadosamente construidos. Gracias por venir, dijo finalmente Elena. No estaba segura de que lo harías. Tu hija es muy persuasiva. ¿Qué es lo que tienes? Mi tono fue más frío de lo que pretendía, un reflejo de autoprotección. Ella se estremeció ligeramente ante mi franqueza, pero respondió sin vacilar. Una forma agresiva de leucemia diagnosticada hace 14 meses. He probado los tratamientos estándar, pero, hizo un gesto vago hacia sí misma, el simple movimiento parecía costarle una energía que no podía permitirse gastar. ¿Y me lo dices ahora? 8 años, Elena. 8 años de su vida que me he perdido y decide soltar esta bomba ahora. La rabia que había estado reprimiendo afloró a la superficie, amarga y caliente. Me lo merezco, dijo ella en voz baja. Pero Rodrigo, tienes que entenderlo. Después de lo que pasó, después de lo que creíste que hice, dejaste meridianamente claro que no querías volver a saber nada de mí. Eso fue antes de saber que había una niña de por medio. ¿Y me habrías creído? Su voz se elevó un poco, un destello del fuego que yo recordaba. Si hubiera ido a verte 2 semanas después de que te marcharas y te hubiera dicho que estaba embarazada, ¿habrías creído que el bebé era tuyo, o habrías dado por hecho que era de Marcos? La pregunta dio en el blanco con una precisión brutal. Tenía razón. En el momento en que descubrí lo que creía que era su aventura con mi socio, habría descartado cualquier pretensión de paternidad como otra manipulación. Quiero una prueba de ADN, dije tajante. Ella asintió, nada sorprendida. Por supuesto, no esperaba menos. Pero mírala, Rodrigo. Mírala de verdad. Tiene tus ojos, tu mente analítica, incluso ese pequeño pliegue entre las cejas cuando se concentra demasiado. Como convocada por nuestra discusión, Lucía apareció en el umbral con la Magdalena en la mano. ¿Estáis peleando?, preguntó, con una perspicacia que volvía a pillarme desprevenido. No, cielo, le aseguró Elena. El señor García y yo solo tenemos mucho de qué hablar después de tantos años. ¿Nos va a ayudar? Porque dijiste que la medicina que podría curarte es muy cara y, Lucía, Elena la cortó con suavidad pero con firmeza. Los adultos necesitamos un poco más de tiempo para arreglar las cosas. ¿Por qué no vas a trabajar en ese proyecto de ciencias un rato? Te llamaré cuando terminemos. Tras otra mirada evaluadora a ambos, Lucía se retiró, dejando la puerta entornada. ¿De cuánto dinero estamos hablando?, pregunté, acercándome a la ventana para poner distancia. Las vistas daban a un callejón y a la pared de ladrillo del edificio vecino. Hay un tratamiento experimental en una clínica especializada. Mi seguro no lo cubre porque todavía está en fase de ensayo. Es mi única oportunidad, pero no puedes pagarlo, terminé por ella. Me giré para encararla. ¿Cuánto? 300.000 para el ciclo completo. Casi me río. Para Elena, viviendo en aquel apartamento, esa cifra debía de parecer insalvable. Para mí, era lo que me había gastado en mi último coche sin pensarlo 2 veces. Considéralo hecho. Mañana mismo haré los trámites. Sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿Así, sin más? Ni siquiera sabe si Lucía es una niña que necesita a su madre, la interrumpí. Pase lo que pase entre nosotros, diga lo que diga la prueba de ADN, no voy a quedarme de brazos cruzados viendo cómo mueres si hay un tratamiento que puede ayudarte. Las lágrimas brotaron de sus ojos y apartó la mirada rápidamente, como avergonzada por la muestra de emoción. Rodrigo, yo no me des las gracias todavía,
mi tono se endureció. Si esto es algún tipo de estafa, no lo es. El fuego que recordaba brilló brevemente en sus ojos antes de que el agotamiento se impusiera de nuevo. Nunca usaría a mi hija de esa manera. Jamás. Una notificación de mi teléfono interrumpió el tenso momento. El nombre de Victoria parpadeó en la pantalla. Mi tercera llamada perdida de ella en la última hora. Victoria Salas, mi actual socia y amante ocasional. La fría y brillante Victoria, que me había ayudado a reconstruir la empresa después de que la traición de Marcos casi la hundiera. Victoria, que perdería los estribos cuando descubriera dónde estaba y por qué. Tengo que irme, dije, guardando el teléfono en el bolsillo. Pero hablo en serio sobre el tratamiento. Mañana haré que mi asistente contacte con el hospital para organizarlo todo, y programaré la prueba de ADN. Gracias. La sencilla sinceridad de su voz hizo que algo cambiara en mi interior, una grieta en la armadura que había construido alrededor de mi corazón. Enviaré un coche a buscarte mañana a las 10. En el centro médico os estarán esperando. Me dirigí hacia la puerta y me detuve. ¿Sabe ella que yo podría ser su padre? Elena negó con la cabeza. Pensé que era mejor esperar hasta estar seguros, hasta que tú decidieras qué papel, si es que quieres alguno, quieres tener en su vida. El peso de esa decisión me oprimió mientras me despedía de Lucía, quien me hizo prometer que volvería pronto. Mientras conducía de vuelta a mi ático con vistas al río, las luces de la ciudad se volvieron borrosas ante mis ojos. Mi vida perfectamente ordenada se había trastocado en cuestión de horas por una carta arrugada y un par de ojos azules familiares. Y en algún lugar profundo de mi ser, bajo las capas de duda, rabia y confusión, una pequeña voz susurraba que quizá, solo quizá, esto era exactamente lo que me había estado faltando todo este tiempo. ¿Vas a hacer qué? La voz de Victoria cortó el aire de mi despacho a la mañana siguiente, afilada como una hoja. Alta, elegante y perpetuamente serena, estaba de pie ante mi mesa con un traje gris perfectamente entallado que combinaba con el acero de sus ojos. Me voy a tomar la mañana libre, repetí con calma. El trato con Henderson está en buenas manos contigo al frente de las negociaciones. No me refiero a eso y lo sabes. Lanzó una carpeta sobre mi escritorio. Sofía ha programado una prueba de ADN para ti y has autorizado un pago de 300,000 pesos a una clínica para un tratamiento experimental contra el cáncer. ¿Qué demonios está pasando, Rodrigo? Debería haber sabido que Victoria se enteraría. Su red de informantes en toda la empresa era legendaria y se enorgullecía de saber todo lo que ocurría en la oficina antes que yo. Es personal, Victoria. Personal. Ella arqueó una ceja perfectamente perfilada. No existe lo personal cuando afecta a la empresa. Has cancelado reuniones de la Junta, has reprogramado la llamada con Madrid y ahora estás tirando el dinero en un procedimiento médico. Los accionistas, el dinero sale de mis cuentas personales, no de las de la empresa, la interrumpí. Y la última vez que lo comprobé, sigo siendo el dueño de esta compañía. No necesito permiso para tomarme una mañana libre. Los ojos de Victoria se entrecerraron, con un destello peligroso. ¿Quién es ella? No sé de qué estás hablando. No insultes mi inteligencia, Rodrigo. Apoyó las palmas sobre mi mesa y se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta un susurro sedoso. No has faltado a una reunión de la Junta en 5 años. No cancelas llamadas con socios internacionales y, desde luego, no vas repartiendo sumas de 6 cifras por tratamientos médicos a menos que haya alguien importante de por medio. Se irguió, alisando una arruga imaginaria de su falda. Así que te lo preguntaré otra vez, ¿quién es ella? Me puse en pie, indicando que la conversación había terminado. Agradezco tu preocupación, pero esto no está abierto a debate. Volveré después del almuerzo. Ella no se movió. Es Elena Castro, ¿verdad? El nombre me golpeó como un impacto físico. ¿Cómo podía Victoria saber lo de Elena?
Al leer mi sorpresa, Victoria esbozó una sonrisa fría. ¿Crees que no investigo a todo el mundo que pasa por tu vida? Sé todo sobre tu ex prometida y cómo casi te destruye. Lo que no entiendo es por qué, de repente, le estás regalando dinero después de todo este tiempo. El tono posesivo de su voz activó una señal de alarma en mi mente. Victoria y yo teníamos un acuerdo, no una relación estable. Éramos amantes ocasionales cuando nos convenía a ambos, pero nunca había habido reclamos de exclusividad o apego emocional. Al menos no por mi parte. Mi historia con Elena es compleja, dije con cautela. Y parece que puede haber consecuencias. No estaba al tanto de ninguna consecuencia. Sus ojos se abrieron 1 milímetro antes de que su expresión se endureciera. No puedes hablar en serio. Aparece después de 8 años diciendo que tiene un hijo tuyo y te lo crees. Es el timo más viejo del mundo, Rodrigo. He programado una prueba de ADN, como ya has descubierto. Si Lucía no es mi hija, lo sabré pronto. Lucía, repitió ella, el nombre le resultó claramente desagradable. ¿Y si esa niña es tuya, qué? ¿Te conviertes en el padre del año e invitas a tu ex infiel a volver a tu vida? ¿Has olvidado lo que te hizo? ¿Lo que te hicieron ambos? El recuerdo afloró sin querer, entrar en el apartamento de Marcos para discutir un contrato y encontrar pruebas de la presencia de Elena, su bufanda colgada en una silla, su perfume distintivo impregnando el aire, y más tarde los mensajes de texto que descubrí, las reuniones secretas, las mentiras que se desmoronaron al escrutarlas. No he olvidado nada, dije con frialdad. Pero una niña lo cambia todo. Una niña lo complica todo, replicó Victoria. Piénsalo con lógica. Incluso si la cría es tuya, y eso es mucho suponer, ¿cuáles son tus obligaciones aquí? Manutención económica, sin duda, pero cambiar tu vida. ¿Convertirte de golpe en un hombre de familia? Ese no eres tú, Rodrigo. No es para lo que nos hemos preparado. No me pasó desapercibido, como tampoco el cálculo tras su preocupación. Victoria había pasado años posicionándose como mi contraparte perfecta tanto en los negocios como en la cama. Una hija de una relación anterior, especialmente con una mujer a la que claramente veía como una amenaza, desbarataba sus planes. Tengo que irme, dije mirando el reloj. El coche estará esperando a Elena y a Lucía. La expresión de Victoria cambió, los bordes duros se suavizaron en algo que podría haber parecido genuino para alguien que no la conociera tan bien como yo. Al menos déjame conocerlas, sugirió con un tono repentinamente ligero. Si van a formar parte de tu vida, ¿no debería conocerlas yo también? Las señales de advertencia se intensificaron en mi mente. Victoria nunca cedía tan fácilmente, y su repentino interés parecía más calculado que sincero. Todavía no, dije con firmeza. Pasemos primero por las consultas médicas y los resultados de las pruebas. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Claro, paso a paso. Siempre ha sido tu método. Se dirigió hacia la puerta y se detuvo. Solo recuerda, Rodrigo, construiste esta vida, esta empresa, sobre las cenizas de una traición. Ten cuidado con a quien dejas acercarse lo suficiente como para quemarte de nuevo. Con esa última puya se marchó, dejándome con una sensación de inquietud que no lograba sacudirme. La reacción de Victoria había sido previsiblemente territorial, pero algo sobre su conocimiento específico de Elena me perturbaba. Nunca había discutido los detalles de aquella relación con ella. ¿Cómo sabía tanto? Las 2 semanas siguientes transcurrieron en una vorágine de citas médicas, obligaciones laborales y visitas cada vez más frecuentes a Elena y Lucía. El tratamiento experimental había comenzado y, aunque Elena solía estar agotada por los efectos secundarios, sus médicos eran cautelosamente optimistas ante su respuesta inicial. Me encontraba acudiendo a su pequeño apartamento con más y más frecuencia, llevando la cena cuando Elena estaba demasiado cansada para cocinar o ayudando a Lucía con sus deberes de ciencias cuando Elena necesitaba descansar.
La niña era extraordinariamente brillante, con una mente que abordaba los problemas desde ángulos inesperados, muy parecida a como era yo de pequeño. Una tarde, mientras ayudaba a Lucía con sus ejercicios de matemáticas en la mesa de la cocina, la pillé observándome con una expresión curiosa. ¿Qué pasa?, pregunté, dejando el lápiz. ¿Eres mi papá?, preguntó directamente, con sus ojos azules fijos en mí con una intensidad asombrosa. La pregunta me pilló totalmente desprevenido. Miré hacia el dormitorio donde Elena descansaba, sin saber qué responder. ¿Por qué preguntas eso? Porque mamá tiene una foto tuya en su caja especial, tenemos los mismos ojos y me miras como el papá de Javi le mira a él cuando lo recoge del colegio. Inclinó la cabeza. Además, te oí hablar con mamá sobre una prueba. Respiré hondo intentando ordenar mis pensamientos. Elena y yo habíamos acordado esperar a los resultados del ADN antes de decirle nada a Lucía. Pero ante su pregunta directa, me sentí incapaz de mentirle. Tu madre y yo estamos esperando una información antes de hablar contigo sobre eso, dije con cuidado. Pero, ¿te molestaría que yo fuera tu padre? Ella meditó la cuestión con una seriedad que parecía ir mucho más allá de su edad. No, decidió finalmente. Eres amable y haces que mamá sonría aunque se sienta mal por la medicina. Y sabes arreglar el fregadero cuando hace ese ruido raro. Me reí a pesar del peso emocional de la charla. Un gran elogio, sin duda. Si eres mi papá, continuó ella, volviendo a sus tareas, ¿eso significa que podré ir a tu oficina grande a veces? Esa que tiene vistas a toda la ciudad. Cuando tú quieras, prometí, sintiendo que algo cálido y desconocido se expandía en mi pecho. Mola. Y con eso regresó a sus multiplicaciones. El asunto parecía zanjado en su mente con la sencilla claridad que solo poseen los niños. Más tarde esa noche, cuando Lucía ya se había acostado, le conté a Elena nuestra conversación. Me ha preguntado si soy su padre, dije, observando la reacción de Elena. Elena suspiró, recostándose en los cojines del sofá. El tratamiento le estaba pasando factura, se cansaba con facilidad y había perdido aún más peso. No me sorprende. Es demasiado lista para su propio bien a veces. ¿Qué le has dicho? La verdad. Que estamos esperando una información antes de hablar con ella. Hice una pausa. También ha dicho que le parecería bien que yo fuera su padre. A Elena se le llenaron los ojos de lágrimas. He sido tan injusta con los dos, susurró. Todos estos años, me senté a su lado en el sofá y le tomé la mano. Se sentía frágil entre las mías, con los huesos demasiado marcados bajo la piel. No podemos cambiar el pasado, pero estamos aquí ahora. ¿Y si la prueba dice que no es tuya?, preguntó Elena, planteando la duda que flotaba entre ambos. Antes de que pudiera responder, un golpe seco en la puerta nos interrumpió. Miré el reloj. Casi las 10 de la noche. Demasiado tarde para visitas casuales. ¿Esperas a alguien?, pregunté, alerta al instante. Elena negó con la cabeza, con un destello de preocupación en su rostro. A nadie. Me acerqué a la puerta con los músculos en tensión. Al abrirla, la última persona que esperaba ver estaba en el pasillo. Hola, Rodrigo, dijo Marco Soler, mi antiguo socio y el hombre que yo creía que había destruido mi relación con Elena hacía 8 años. Ha pasado tiempo. Parecía más viejo, con menos pelo y algo más de barriga. Pero la sonrisa de suficiencia era exactamente como la recordaba. ¿Qué demonios haces aquí?, exigí, bloqueando la entrada. Vaya, ¿así es como saludas a un viejo amigo? Su voz destilaba una falsa cortesía. Me enteré de que estabas pasando tiempo con Elena y pensé en pasarme a ponerme al día. Detrás de mí apareció Elena, ajustándose más la bata a su delgado cuerpo. Marcos, ¿qué haces aquí? Elena, querida, estás fatal, comentó él con fingida preocupación.
pero me han dicho que la generosidad de Rodrigo podría cambiar eso. Los tratamientos experimentales no son baratos, ¿verdad? La implicación estaba clara y necesité cada gramo de mi autocontrol para no agarrarlo por el cuello. Tienes que irte ahora mismo. En realidad, creo que todos necesitamos charlar un poco. Marco se apoyó en el marco de la puerta sin intención de marcharse. Sobre el pasado, sobre la pequeña Lucía, sobre pruebas de ADN que podrían no salir como esperas. Se me heló la sangre en las venas. ¿Cómo podía saber lo de la prueba a menos que te ha enviado Victoria, verdad? Dije tajante. Su sonrisa se ensanchó. Victoria y yo siempre hemos mantenido el contacto. Pensó que debería saber que mi antiguo socio se estaba arrimando a mi antigua llama. Por los viejos tiempos. Elena dio un paso al frente, pálida pero decidida. No hay nada entre nosotros, Marcos. Nunca lo hubo. Sea lo que tú y Victoria intentéis hacer, no intentamos hacer nada, la interrumpió Marcos suavemente. Solo nos aseguramos de que todo el mundo tenga los hechos claros antes de tomar decisiones que cambian vidas. Como la paternidad, por ejemplo. La sugerencia quedó flotando en el aire, fea y amenazante. ¿Estaba sugiriendo que Lucía era suya? La idea me hizo hervir la sangre. Lárgate, dije con voz peligrosamente baja. Antes de que te eche yo. Marcos levantó las manos en un gesto de paz. No hace falta ponerse violento. Solo pensé que deberías saber que Victoria está muy disgustada con este reencuentro. Y cuando Victoria está disgustada, las cosas tienden a complicarse. Miró a Elena por encima de mi hombro. Aprovecha bien el tratamiento, Elena. Nunca se sabe cuándo puede cortarse el grifo. Con esa amenaza final se dio la vuelta y se marchó, silbando una melodía desafinada mientras bajaba las escaleras. Cerré la puerta de un golpe, con el corazón martilleando de furia. ¿Cómo sabe dónde vives? Elena se dejó caer en una silla, visiblemente alterada. No lo sé. No he visto ni hablado con él en años. No se interrumpió, abriendo los ojos con una comprensión súbita. Rodrigo, si Victoria y Marcos siguen en contacto, entonces todo lo que creía saber sobre lo que pasó hace 8 años podría ser mentira, concluí yo, las piezas encajaban con una claridad devastadora. A la mañana siguiente, me senté en mi oficina de casa mirando un correo electrónico que había llegado durante la noche. Los resultados de la prueba de ADN, entregados antes de lo previsto. Con dedos temblorosos, hice clic para abrir el archivo, preparándome para cualquier verdad que contuviera. La terminología médica bailó ante mis ojos hasta que llegué a la conclusión, probabilidad de paternidad, 0%. El presunto padre queda excluido como padre biológico de la menor analizada. Leí la línea una y otra vez, incapaz de conciliarla con lo que cada instinto me decía que era verdad. Lucía era mi hija. Lo sentía en los huesos, lo veía en sus ojos, en sus gestos, en su forma de pensar. Algo estaba muy mal. Cogí el teléfono y marqué un número que no usaba desde hacía años. Investigaciones Bracho, respondió una voz ronca. Samuel, soy Rodrigo García. Necesito tu ayuda. 3 días después, me senté frente a Samuel Bracho en un bar tranquilo cerca de la costa. Mis manos apretaban un vaso de whisky que no había probado. Tenías razón, dijo Samuel sin preámbulos, deslizando una carpeta sobre la mesa. La prueba fue manipulada. Samuel había sido inspector de policía antes de abrir su agencia privada. Había ayudado a soluciones avanzadas con temas de seguridad en el pasado, pero lo que necesitaba ahora era mucho más personal. ¿Cómo? Exigí, abriendo la carpeta para encontrar fotos de vigilancia de la clínica. Alguien accedió al sistema usando las claves robadas de uno de los técnicos. Un tipo que casualmente estaba de vacaciones ese día. Samuel señaló una de las fotos.
Y mira a quien vieron entrando en el centro por una puerta trasera poco después de que entregaran tus muestras. La imagen mostraba a Marcos Soler colándose por una puerta de servicio, con una gorra de béisbol calada hasta las cejas. Hijo de, mascullé. ¿Puedes demostrar que manipuló los resultados? Samuel se encogió de hombros. Probablemente no ante un juez, pero me apostaría la licencia a que eso fue exactamente lo que pasó. Y hay más. Sacó otra foto. Esta mostraba a Marcos y Victoria juntos en un restaurante de lujo. Esto fue tomado 2 días antes de que te dieran los resultados. Parecían muy compenetrados para ser 2 personas que supuestamente no se hablaban desde hace 8 años. La traición me caló hondo, pero también cobró un sentido retorcido. Victoria había aparecido en mi vida poco después de la ruptura con Elena y la separación de Marcos. Había sido mi roca, mi confidente, la persona que me ayudó a reconstruirme cuando todo se desmoronaba. Y todo este tiempo había estado conectada con Marcos. Lo que significa que las pruebas contra Elena, dije despacio. Los mensajes, las citas, su bufanda en el apartamento de él. Victoria lo orquestó todo, ¿verdad? Con la ayuda de Marcos. Samuel extendió las manos. No puedo probar esa parte todavía, pero si estuvieron dispuestos a falsificar una prueba de ADN ahora, no es descabellado imaginar que fabricaron pruebas en aquel entonces también. Todo el peso de lo que esto significaba cayó sobre mí. Había pasado 8 años odiando a Elena por una traición que probablemente nunca existió. Me había perdido los 7 primeros años de la vida de mi hija por una mentira. Victoria, la fría y calculadora Victoria, había estado jugando a largo plazo desde el principio. Necesito una cosa más, le dije a Samuel, mi mente ya formulaba un plan. Una segunda prueba de ADN, una en la que Victoria y Marcos no puedan interferir de ninguna manera. Samuel asintió. Ya está organizada. Hay un laboratorio en otra ciudad. Mañana mismo os escoltaré personalmente a ti, a Elena y a Lucía. Sin rastro de documentos, sin registros electrónicos hasta que tengamos los resultados en mano. Bien. Vacié el whisky de un trago quemante. Y quiero todo lo que puedas encontrar sobre la relación de Victoria y Marcos a lo largo de estos años. Movimientos bancarios, registros de propiedades, comunicaciones, cualquier cosa que los vincule. Eso no va a ser fácil, advirtió Samuel. Victoria Salas no es del tipo que deja huellas. Cueste lo que cueste, dije con firmeza. Lo quiero todo. La segunda prueba de ADN confirmó lo que ya sabía en mi corazón. Lucía era mi hija. Los resultados mostraban una probabilidad de paternidad del 99,9998%, lo más definitivo que la ciencia podía ofrecer. Con las pruebas seguras en mi maletín, entré en soluciones avanzadas a la mañana siguiente con un único propósito, el enfrentamiento. Victoria me esperaba en mi despacho, elegante como siempre con un traje color crema que resaltaba su figura. Hubo un tiempo en que la encontré hermosa de una forma fría y perfecta. Ahora solo podía ver el cálculo tras su sonrisa. Me has estado evitando, dijo, sentada en el borde de mi escritorio. 3 días sin apenas mediar palabra. La junta está empezando a hacer preguntas. He estado ocupado. Pasé de largo y me senté, manteniendo una calma que no sentía. ¿Demasiado ocupado para mí? Eso es nuevo. Se acercó más, su perfume siempre era demasiado fuerte, me di cuenta de repente, envolviéndome. Pensé que podríamos cenar esta noche. Solo nosotros 2. Han pasado semanas desde que tuvimos algo de intimidad. La idea de tocarla me revolvía el estómago, pero forcé una expresión neutral. No puedo esta noche. He quedado para cenar con Elena y Lucía. La sonrisa de Victoria se congeló. Sigues jugando a las familias felices. Incluso después de que la prueba de ADN demostrara que no eres el padre. Rodrigo, te está manipulando una mujer que ya te traicionó una vez. En realidad,
quería hablarte de esa prueba. Sostuve su mirada con firmeza. Resultados interesantes, ¿no crees? Casi demasiado definitivos. Un destello de algo, preocupación, alarma, cruzó sus facciones antes de que se recuperara. ¿Qué estás sugiriendo? No sugiero nada. Constato un hecho. La prueba fue manipulada. Abrí el maletín y puse los resultados de la segunda prueba sobre la mesa. Esto es de un laboratorio distinto. Uno del que no sabías nada. ¿Quieres adivinar qué dice? Ella no miró el papel, mantuvo los ojos fijos en los míos mientras el color desaparecía de su rostro. Otro falso positivo. Está claro que esas pruebas no son infalibles, Rodrigo. Y aunque por alguna remota casualidad la niña fuera tuya biológicamente, ¿qué cambia eso? Tú no sirves para ser padre. Nunca has querido hijos. Lo hemos hablado. Hemos hablado de muchas cosas estos años, Victoria, pero curiosamente nunca mencionaste tu relación continua con Marco Soler. Se quedó muy quieta. No sé de qué me hablas. No. Saqué el móvil y le enseñé la foto que me había enviado Samuel, Victoria y Marcos en una conversación profunda, tomada la semana anterior. Curiosa coincidencia que Marcos también fuera visto frente a la clínica de ADN el día que se procesaron mis resultados. Victoria se levantó, alisándose la falda con manos que no estaban del todo firmes. Esto es absurdo. Apenas conozco a Marcos Soler. Coincidimos de vez en cuando en eventos del sector, eso es todo. Y las cenas, las llamadas nocturnas, la cuenta bancaria conjunta que habéis mantenido durante los últimos 8 años, estaba poniendo todas las cartas sobre la mesa, observando su reacción. Tus ojos te delatan, Victoria. Estás buscando una salida. Te lo estás imaginando todo. Mira a lo que te ha reducido esa mujer, a delirios paranoides. Me voy antes de que esto sea más ridículo. Pulsé el intercomunicador. Sofía, por favor, que pasen las visitas. La puerta se abrió para revelar a Samuel Bracho y a 2 inspectores de paisano. El rostro de Victoria se volvió ceniciento. ¿Qué es esto? Rodrigo, ¿te has vuelto loco? No, Victoria, por fin he recuperado la cordura. Asentí a los inspectores. Estos oficiales quieren hacerte unas preguntas sobre falsificación de registros médicos. Parece que el técnico cuyas claves se usaron para acceder al sistema ha decidido colaborar. La compostura de Victoria se quebró como hielo fino. No podéis probar nada. Es su palabra contra la mía, y todo el mundo sabe que ella está desesperada por tu dinero. En realidad, intervino Samuel, tenemos grabaciones de seguridad de Marco Soler entrando por la puerta de servicio y registros telefónicos de llamadas entre ambos justo antes y después. El técnico ya lo ha identificado como el hombre que le pagó para que se tomara unas vacaciones durante el periodo de las pruebas. La máscara de civilidad de Victoria se desprendió por completo. Estás cometiendo un error terrible, me siseó. Todo lo que hice fue por tu bien. Esa mujer te destruyó una vez. Yo te salvé entonces e intentaba salvarte ahora. No, Victoria. Me manipulaste. Me mentiste. Y me alejaste de mi hija durante 7 años. Me puse frente a ella. El único error que cometí fue confiar en ti. Mientras los inspectores se la llevaban, sus últimas palabras resonaron en el despacho repentinamente silencioso. Te arrepentirás, Rodrigo. Todo lo que hice, lo hice por nosotros. Cuando se marcharon, Samuel se quedó un momento con las manos en los bolsillos. Ha ido mejor de lo esperado. La fiscalía cree que tiene un caso sólido contra ambos. Fraude, falsificación de documentos médicos y posiblemente extorsión, si Elena está dispuesta a testificar sobre las amenazas de Marcos. Asentí, mirando por la ventana el perfil de la ciudad. ¿Y la otra investigación sobre lo de hace 8 años? Sigue en marcha, pero promete, dijo Samuel.
Encontramos correos viejos entre Victoria y Marcos de aquella época. Parece que estaban tramando algo, aunque el lenguaje es deliberadamente vago. Podría ser suficiente para convencer a un jurado, sobre todo unido a todo lo demás. Sigue cavando, dije. Quiero el cuadro completo. Lo haré. Samuel se dirigió a la puerta y se detuvo. Sabes, por lo que vale, creo que estás haciendo lo correcto. Esa niña merece a su padre. Y por lo que he visto, tú mereces la oportunidad de serlo. Tras su marcha, me quedé solo en mi oficina. El peso de los últimos 8 años me oprimía. Tanto tiempo perdido. Tantos momentos que nunca recuperaría. Los primeros pasos de Lucía, sus primeras palabras, su primer día de colegio. Pero tenía el ahora. Y si el tratamiento de Elena seguía funcionando, tendríamos también el futuro. Cogí el teléfono y marqué su número. ¿Rodrigo? Respondió ella. Su voz sonaba más fuerte que semanas atrás. El tratamiento funcionaba, sus últimos análisis eran esperanzadores. Se acabó, le dije. Han arrestado a Victoria y tengo los resultados reales. Lucía es mi hija. Su suave suspiro transmitió alivio y reivindicación a la vez. Nunca lo dudé, ni por un momento. Lo sé. Las palabras se me atascaron en la garganta. Elena, siento muchísimo todo, no haberte creído entonces, haber desperdiciado tanto tiempo. No podemos recuperar esos años, dijo ella con dulzura. Pero podemos aprovechar al máximo el tiempo que tenemos ahora. ¿Está Lucía contigo? No, estoy en la oficina, pero voy para allá. ¿Quieres que hable con ella? Respiré hondo. Sí, creo que es hora de presentarme adecuadamente. Se oyó un ruido de movimiento mientras le pasaba el teléfono y luego llegó la voz clara de Lucía. ¿Hola? Hola, Lucía. Mi voz no estaba del todo firme. Me preguntaba si estarías libre para cenar esta noche. Hay algo importante de lo que me gustaría hablar contigo. ¿Es sobre que eres mi papá? Preguntó directamente, con esa falta de filtros que tienen los niños. Porque ya me he dado cuenta. Mamá dijo que teníamos que esperar a la prueba, pero yo lo supe todo el tiempo. Se me escapó una risa. Mitad alegría, mitad asombro por esta niña extraordinaria que era innegablemente mía. Sí, es sobre eso. ¿Te parece bien? ¿Que yo sea tu padre? Sí, dijo ella con sencillez. Siempre quise tener un papá. Y se te dan bien las mates, así que eso ayuda. Aquella noche me senté con Elena y Lucía en su pequeña cocina. Los restos de una cena a domicilio estaban esparcidos por la mesa entre nosotros. Habíamos tenido la charla, confirmando oficialmente lo que Lucía ya intuía. Y ahora observaba maravillado cómo mi hija charlaba sobre su día en el colegio. Sus ojos azules, mis ojos, brillaban con animación. Y entonces Javi dijo que las niñas no pueden ser astronautas. Lo cual es súper tonto porque Ana le enseñó la web de la NASA con todas las mujeres astronautas. Y luego él dijo, Lucía, la interrumpió Elena con suavidad. Quizá podríamos dejar las historias del cole por un momento. Creo que tu padre tiene algo de lo que quiere hablar. ¿Mi padre? Las palabras me provocaron un escalofrío, recordándome cuánto tiempo tenía que recuperar. En realidad, dije, cogiendo una carpeta que había traído conmigo, si tengo algo que me gustaría comentar con las dos. Saqué un montón de folletos satinados y los extendí sobre la mesa. Son algunas casas que he pensado que podríamos mirar juntos. Elena abrió mucho los ojos. ¿Casas? Rodrigo, ¿de qué estás hablando? Hablo de nosotros tres juntos, como una familia. Me giré hacia Lucía. Todas estas casas tienen jardín para poner un columpio, quizá. Y un perrito, si es algo que te gustaría. A Lucía se le abrió la boca. ¿Un perrito? ¿De verdad? ¿Rodrigo?
advirtió Elena, aunque pude ver la esperanza luchando con el sentido práctico en su expresión. No nos adelantemos. Llevo 8 años de retraso, dije con firmeza. Tengo mucho que recuperar. Le tomé la mano al otro lado de la mesa. El tratamiento está funcionando, Elena. Te estás curando y yo no me voy a ir a ninguna parte. Nunca más. Mi vida, el ático, la empresa, nada de eso significa nada sin vosotras dos. He pasado 8 años construyendo una fortuna y un imperio. ¿Y sabéis qué? Está hueco, vacío. Lo que importa, lo que de verdad importa, está aquí mismo, en esta habitación. Las lágrimas inundaron sus ojos, pero antes de que pudiera responder, Lucía intervino. ¿Eso significa que tendré un apellido nuevo? Porque García mola mucho más que Castro. Elena se rió entre lágrimas. Lucía, eso no es, en realidad, la interrumpí, aprovechando el momento con un valor recién descubierto. Si a tu madre le parece bien, esperaba que ambas considerarais convertiros en Garcías. Me metí la mano en el bolsillo y saqué una cajita de terciopelo azul, poniéndola sobre la mesa. Si me aceptáis. Elena se llevó la mano a la boca. Rodrigo, sé que es rápido. Sé que tenemos años de historia que sanar, pero también sé que nunca dejé de amarte, Elena. No de verdad. Solo lo enterré bajo la rabia, el orgullo y el dolor. Y si me das la oportunidad, quiero pasar el resto de mi vida compensando el tiempo que perdimos. Lucía nos miró a ambos con los ojos como platos. Mamá, ¿estás llorando porque estás contenta o porque estás triste? Contenta, susurró Elena, alcanzando la caja con dedos temblorosos. Definitivamente contenta. Dentro estaba el anillo que había comprado 8 años atrás. El que nunca tuve la oportunidad de darle. Lo había guardado todo ese tiempo bajo llave en una caja fuerte, incapaz de deshacerme de él a pesar de todo lo ocurrido. Hice que le ajustaran el tamaño, expliqué mientras ella lo miraba impactada. Has perdido peso con el tratamiento, pero los médicos dicen que lo recuperarás en cuanto estés en remisión. ¿Lo guardaste todo este tiempo? Preguntó ella incrédula. Asentí. No fui capaz de devolverlo. Una parte de mí debía de saber que no habíamos terminado. Entonces, ¿os vais a casar? Exigió Lucía, impaciente ante la emoción adulta que se desarrollaba ante ella. Porque si es así, quiero llevar las arras. Y quiero un vestido azul, no rosa. El rosa es de bebés. La tensión se rompió mientras ambos nos reíamos y estreché a mi hija, en un abrazo. Sí, si tu madre dice que sí, nos casaremos y podrás llevar el color que quieras. Elena se deslizó el anillo en el dedo. Encajaba a la perfección a pesar de los años y los cambios. Sí, dijo suavemente. La respuesta siempre iba a ser sí. 6 meses después, me detuve en el umbral del nuevo dormitorio de Lucía, observando cómo Elena arropaba a nuestra hija. El tratamiento experimental había funcionado mejor de lo que nadie se atrevió a esperar, logrando que el cáncer de Elena remitiera. Los médicos eran optimistas, aunque las revisiones mensuales serían necesarias durante años. Nuestro nuevo hogar, una casa espaciosa cerca del lago con el prometido jardín, el columpio y un baño propio para Lucía, se había convertido rápidamente en el centro de mi universo. Soluciones Avanzadas seguía prosperando bajo mi mando, aunque con bastantes menos horas de oficina por mi parte. Victoria y Marcos habían aceptado acuerdos de culpabilidad, evitando la cárcel pero enfrentándose a cuantiosas multas y libertad vigilada por su fraude. Papá, llamó Lucía al verme en la puerta, ¿me vas a leer un cuento tú también? Todavía no me cansaba de oír esa palabra salir de sus labios. Claro que sí, cariño. ¿Qué toca esta noche? El del caballero valiente y el dragón, decidió. Pero la versión en la que el dragón no es malo, solo que nadie lo entiende. Elena me sonrió mientras se levantaba de la cama. Os dejo a solas.
No la acuestes muy tarde, que mañana tiene cole. Mientras me acomodaba junto a Lucía con el libro, ella me miró con esos ojos azules tan penetrantes, mis ojos, y preguntó, «Papá, ¿eres feliz ahora que nos has encontrado?» La pregunta me pilló desprevenido por su franqueza. «Más feliz de lo que he sido nunca», respondí con sinceridad. «¿Por qué lo preguntas?» Se encogió de hombros, toqueteando el edredón. «Porque a veces te oigo hablar con mamá sobre la gente mala que nos separó. Y a veces te pones triste cuando crees que nadie te mira». Su perspicacia nunca dejaba de asombrarme. «A veces me siento triste, lo admito. Triste por haberme perdido tanto de tu vida. Pero esa tristeza se hace más pequeña cada día, porque ahora puedo formar parte de todos tus mañanas». Pareció aceptar aquello, asintiendo pensativa. «Bueno, yo me alegro de que seas mi papá, aunque tardaras mucho tiempo en encontrarnos». «Yo también, cielo», dije con la garganta apretada por la emoción. «Ahora, veamos qué pasa con ese caballero y el dragón incomprendido». Más tarde, cuando Lucía se durmió, me reuní con Elena en el porche trasero, donde estaba sentada mirando las estrellas envuelta en una manta ligera contra el fresco del otoño. «¿Se ha dormido?», preguntó Elena cuando me senté a su lado. Caída, aunque no sin antes informarme de que cree que Max necesita un amigo. Max era el cachorro de labrador que dormía plácidamente en su cama en la cocina. Otra promesa cumplida. Elena gimió falsamente. «Dime que no has aceptado tener un segundo perro». «Le he dicho que lo hablaríamos después de su cumpleaños», dije diplomáticamente, atrayéndola hacia mí. «¿Cómo te encuentras hoy?» «Bien». «Mejor que bien, de hecho». Apoyó la cabeza en mi hombro. «El doctor Martínez dice que todos mis marcadores siguen mejorando. Si todo sigue así, podría considerarme en remisión total para la próxima primavera. Es una noticia fantástica». Le di un beso en la sien, aspirando el aroma de su cabello, que volvía a ser espeso y brillante a medida que los tratamientos quedaban atrás y su salud regresaba. Nos quedamos en un silencio cómodo un rato, viendo cómo las estrellas emergían en el cielo despejado. Todavía me asombraba lo fácil que había sido recuperar el ritmo de estar juntos, como si los 8 años de separación hubieran sido solo una interrupción breve en lugar de un tercio de nuestras vidas adultas. «Hoy me ha llamado Samuel», dije finalmente. «Han encontrado la última pieza de evidencia sobre lo de hace 8 años. Correos entre Victoria y Marcos planeándolo todo. La bufanda, los mensajes, todo». Elena se tensó ligeramente a mi lado. «¿Importa ya? Ahora sabemos la verdad». Hice una pausa, meditando su pregunta. «Supongo que no». «No de verdad». Pero había una parte de mí que necesitaba saberlo con certeza, que necesitaba cerrar ese capítulo por completo. Y ahora avanzamos. Me moví para mirarla directamente. No más mirar atrás. No más arrepentimientos. Solo nosotros, Lucía y lo que venga después. Ella sonrió. Esa sonrisa radiante que me había robado el corazón desde el primer momento en que la vi hacía tantos años. Me gusta cómo suena eso. Mientras la abrazaba bajo el vasto manto de estrellas, me maravillé de lo cerca que estuve de perder esto, este amor, esta familia, esta vida. Todo por mentiras y manipulaciones que casi me cuestan lo único que realmente importaba. La carta de la niña me había traído lágrimas, pero ahora eran de gratitud. Gratitud por las segundas oportunidades, por las verdades reveladas y por el valor de una hija que había cruzado un vestíbulo corporativo sin nada más que esperanza y un sobre arrugado. Algunos lo llamarían destino, otros coincidencia. Pero yo prefería verlo como una redención, una oportunidad para enmendar los errores del pasado y construir algo hermoso sobre las cenizas de lo perdido. Y aquello valía más que todo el éxito y la riqueza del mundo.